Buenos días. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo dirigido a la iglesia de los Éfesos. Hemos concluido nosotros con el capítulo 2, pero no antes recordar cuáles son las riquezas espirituales o el misterio oculto, y ahora es revelada a Pablo y Pablo se lo da a conocer a la iglesia. En cada capítulo estamos descubriendo cuál es nuestra posición o nuestra identificación en Cristo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3, encontramos que nosotros somos bendecidos, dice, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y en el verso 7 dice, en quien, o sea, en Jesús, tenemos redención, el perdón de los pecados. Y en el capítulo 2 también encontramos que somos salvos por gracia. Gracia es un favor, es un don, un regalo inmerecido de Dios hacia los gentiles. Recuerdan que la salvación solamente era para el pueblo judío. Y los judíos rechazaban a los gentiles, lo llamaban pueblos inmundos, lo llamaban incircuncisos. Y esta palabra incircunciso significaba que no eran parte del plan o parte del pueblo de Dios, que no pertenecían al pueblo de Israel. Cuando Dios llama a Abraham, Dios hace un pacto, y la señal del pacto que Dios hizo con Abraham es la circuncisión. Quiere decir que todo varón nacido en la casa de Abraham a los 8 días de recién nacido tenía que ser circuncidado, todo varón. Y de esa manera, cuando ellos eran circuncidados, pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Dios, y estaban dentro del pacto de Dios. Cosa que Dios no había hecho ninguna alianza, ningún pacto con los gentiles. Ellos eran rechazados. Pero Jesucristo, en su gracia, unió a judíos creyentes y a gentiles creyentes en un solo cuerpo llamado la iglesia. Jesús en la cruz termina con la enemistad entre judíos y gentiles. Había un muro de separación que impedía que los gentiles pudiesen estar dentro del plan de Dios. Había un muro que impedía que los gentiles podían participar de todas las promesas que Dios hizo con Israel. Entonces, cuando Jesús muere, rompe ese muro, esa pared, esa enemistad que había entre judíos y gentiles. Pues ahora Pablo dice, yo no hay judío, no hay griego, sino todos uno. Tanto judíos creyentes como gentiles creyentes han sido bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo los ha unido en un solo cuerpo llamado la Iglesia de Dios. Pues ahora, empecemos un nuevo estudio de la palabra en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al verso 3, dice la palabra. Pablo es el autor, recuerden. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Pablo da a conocer un misterio que estaba escondido, y ahora este misterio es revelado a los gentiles creyentes en Cristo Jesús. Qué bueno saber. Pablo dice, es el ministro del ministerio. Hay una frase que usa Pablo, dice en el verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo estaba en la prisión, custodiado por los soldados romanos, pero él no se quejaba, él no se lamentaba, él no lloraba, yo soy un prisionero de romanos, no. Él se gozaba en Cristo. Él decía, yo soy prisionero de Cristo. Cuando el Señor Jesús lo llamó al ministerio al apóstol Pablo, Jesús dijo, le voy a enseñar cuánto es necesario padecer en mi nombre. El sufrimiento, la tribulación, las circunstancias que Pablo atravesó en su ministerio era una alegría para él. Porque él decía en Gálatas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es así como el Señor Jesús se refiere a los discípulos cuando dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Entonces Pablo,
reconoce que es prisionero de Cristo Jesús. Él tomó su cruz, él se negó a sí mismo y ya ahora está sirviendo todos los días a Cristo. También Pablo menciona una frase en Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, Jesús lo llamó a Pablo para ser su apóstol, para que lleve su mensaje, su gracia a los gentiles. Y ahora en el versículo 2 Pablo dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios me fue dado para con vosotros. Dios le encomendó, le dio un ministerio de la gracia a Pablo, y Pablo ahora se lo está dando a conocer a los gentiles. Esa gracia es el regalo, el don de Dios. Entonces ahora Pablo es un administrador de la gracia, y esa gracia pertenece a toda la humanidad. Número 2, Pablo dice en el versículo 3, estamos viendo Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo le fue dado el misterio a Pablo? Dice por revelación. Él tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo. Toda la riqueza espiritual que estaba oculto, ese misterio ahora es revelado a Pablo, y Pablo se lo da a conocer a la iglesia. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura, es decir, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, es una inspiración de Dios. Y Pedro lo dice en 2 de Pedro 1:21, que la profecía, que la revelación nunca fue traída por voluntad humana, sino por la revelación de Dios. Es decir, como Dios usó en el Antiguo Testamento a los profetas para revelar su misterio, sus designios al corazón del hombre, ahora Dios lo está revelando a Pablo, y Pablo se lo está dando a conocer a la iglesia. ¿Cómo le fue dado? Por revelación. En esta parte, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente, teniendo la Biblia a su disposición, están buscando voces. Oh Dios, quiero que tú me hablas. Señor, dame una señal. Oh Señor, dame una visión. Oh Señor, dame un sueño. O vemos dentro de las iglesias hay muchas falsas profecías. Cualquiera profesa en decir: oh Dios me dijo. ¿Se acuerdan de una niñita que soltó una profecía que Dios le dijo que un día martes que nadie saliese, si todos salen van a morir? ¿Y qué pasó? Nadie murió, porque eso es una falsa profecía. Y muchos hombres de Dios, pastores de Dios, creyeron esa profecía. Creyeron ellos. ¿Por qué? Porque no saben discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del espíritu engañador. Entonces nosotros, para conocer la voluntad de Dios, para conocer el misterio oculto, tenemos que estudiar las escrituras. Por eso Pablo está orando. Pablo dice en el capítulo 1, pide a Dios para que nosotros seamos iluminados, para que nuestro entendimiento sea comprendido. Tenemos que sacar de nosotros toda ceguera espiritual. Amado hermano, si tú no estudias la palabra de Dios, no vas a conocer la voluntad de Dios. Tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Tú tienes que hacer lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar. La única manera de saber cuál es la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. No andes buscando voces, no andes buscando visiones, no andes buscando sueños, sino guíate por la palabra de Dios. Porque si tú andas buscando voces, visiones, el diablo se va a entremeter y tú vas a creer: no, Dios me dijo, Dios haz. No, Dios nunca va a contradecir lo que dice en su palabra. Lo que dice la palabra de Dios es suficiente, y yo lo creo, y tú debes creerlo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la revelación es la obra del Espíritu Santo que nos revela a cada uno de nosotros. En Efesios 3:5 dice: el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nosotros los gentiles somos los beneficiados. Ese misterio que no se dio a conocer a los santos del Antiguo Testamento ahora es revelado a nosotros.
Dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 18, que no se puede añadir más a la Biblia o quitar algo de la Biblia. Lo que dice la Biblia es suficiente para cada uno de nosotros. Estudia la palabra de Dios. Conéctate en Dios y el Espíritu Santo que fue enviado a tu vida, Él va a ser tu guía. Que la paz de Dios mora en cada uno de vosotros, y en la próxima vamos a continuar con este estudio del capítulo 3. Gloria a Dios, bendiciones en Cristo Jesús.